Ya, vamos a comenzar esta clase. Bienvenidos a una clase más de neumática. Vamos a ver regulación, control y bloqueo dentro de lo que son sistemas neumáticos. Eh, Vamos a comenzar con control. Válvulas antirretorno. Estas válvulas ya las habíamos visto antes. ¿Se acuerdan ustedes que son válvulas de asiento? Si ustedes recuerdan las válvulas de asiento que habíamos visto la semana pasada, que es un tipo de construcción de válvulas, estas mismas válvulas de asiento, al colocarse un pequeño resorte, un pequeño muelle aquí, ¿no es cierto?, que empuje ya sea la esfera o sea el cono sobre su asiento, ¿no es cierto?, produce una válvula antirretorno. ¿Cómo funciona esta válvula antirretorno? Prácticamente es bastante fácil, ¿no es cierto? Permite el paso en una sola dirección. En ese caso permite el paso en la dirección de la flecha, ¿no? Cuando el aire, el caudal del aire viene en este sentido, ¿no es cierto? El aire va a levantar la esfera o va a levantar el cono y va a pasar, ¿no? Este resorte, la resistencia de este resorte se considera nula. No se considera una resistencia relevante que nos pueda representar un problema a la presión nominal del aire para sistemas neumáticos, 6 a 8 bares presión nominal. Entonces, la presión es suficiente para levantar esta esfera, para vencer el resorte, ¿no es cierto?, o el cono, y pasar en el sentido que indica la flecha. En el otro sentido, si el aire viene en este sentido, ¿no es cierto?, ya la esfera está posicionada. Si el aire viene en este sentido, el aire solamente ayuda a presionar la esfera sobre su asiento o a presionar el cono sobre su asiento, haciendo un sello perfecto, y no pasa en el otro sentido, ¿no? Estas válvulas se conocen como válvulas antirretorno. Son sumamente importantes, son unas válvulas eh, que nos sirve para condicionar el funcionamiento de ciertos elementos neumáticos, ¿no es cierto? Ya vamos a ver, pero son muy utilizadas estas válvulas de aquí, son bastante utilizadas. Estas mismas válvulas las vamos a encontrar en hidráulica, en instalaciones de agua, se les conoce como válvula check. Válvula check. Las válvulas check son las válvulas que permiten solo el paso ya de cualquier fluido, de cualquier caudal en una sola dirección. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? ¿Sí? Ya. Si tienen alguna pregunta, me avisan. Ahora, aquí, estas válvulas solo son válvulas antirretorno, ¿no? Les iba a decir que les decía que van a ser utilizadas en otras válvulas. Por ejemplo, aquí tenemos una válvula reguladora de caudal, ¿no es cierto? Como les decía, el aire es el gas perfecto que permite regular su caudal de manera, digamos, ideal. Entonces, cuando yo reduzco el espacio, el diámetro de la sección por donde pasa el aire, se reduce el caudal. Esto no pasa con los líquidos, ¿no? El caudal de los líquidos no se reduce reduciendo el espacio. El caudal de los líquidos se reduce de otra manera, pero sin embargo, el caudal del aire sí se reduce cuando yo disminuyo el espacio por donde circula. Ahora, esta válvula de aquí, ¿no es cierto? El aire, en este sentido, cuando viene en el sentido 1, ¿no es cierto? En el sentido 1, el aire no pasa, mucho ojo, el aire no pasa, déjenme poner la pluma, ya. En este sentido, en el sentido 1, el aire en este punto toma una decisión, ¿no es cierto? Dice, tengo un camino por aquí o tengo un camino por acá. Al igual que la corriente eléctrica, va a elegir el camino de menor resistencia. Este camino representa una resistencia nula, por lo tanto, el aire va a decidir pasar por aquí. Viene por aquí, pasa por aquí, ¿no? Pasa por aquí. Toma este camino, ¿ya? Cuando viene en el sentido 1. Y por acá no pasa.
porque acá tiene una resistencia, tiene un espacio reducido, representa una resistencia, dice, yo no voy a ir por arriba, voy a ir por abajo, que está mucho más fácil, ¿ya? En el sentido 2, el aire, en cambio, viene por aquí, ¿no es cierto? Y en este punto, estoy pintando con otro color, en este punto va a tomar una decisión. Dice, a ver, si voy por este camino, yo me encuentro aquí un bloqueo, ¿no? Entonces me toca, por ley, pasar por acá y reducir mi caudal, ¿no? Pasa por aquí y se reduce el caudal y pasa por acá. Entonces, esta válvula se le conoce como válvula reguladora de caudal unidireccional. ¿Por qué? Porque solo regula el caudal en una sola dirección. En una dirección regula el caudal, en la otra permite el paso del aire normal. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta? Disculpe, dijo que al momento que se abre la válvula, el aire va a elegir el paso de donde se encuentra la válvula, diga. ¿Perdón? Al momento que se abre la válvula, el aire va a elegir el paso que en donde se está abriendo la válvula. Sí, va a elegir el camino de menos resistencia. El aire siempre elige el camino de menos resistencia. Entonces, en este punto, si vengo en el camino 1, son las flechitas de color negro. En el camino 1, ¿no es cierto? En este punto decide, por acá tengo una resistencia, ¿no es cierto? Que es la reducción del espacio, pero por acá tengo una resistencia nula. Por acá no voy a tener resistencia. El resorte no representa una resistencia para el aire, ¿no? Para la presión del aire. Entonces, en el sentido uno, el aire dice, yo prefiero ir por abajo porque por abajo no hay resistencia. Entonces el aire comienza a fluir por abajo y ya no fluye por arriba. En el sentido 2, ¿no es cierto? Son las flechitas azules, se encuentra con un bloqueo, el bloqueo de la esfera, ¿no es cierto? Sobre su asiento, entonces no hay paso por aquí, le toca por ley pasar por arriba, ¿no? Le obligamos a pasar por arriba y eso es la regulación en un solo sentido, ¿ya? Vamos a ver otra válvula y pasamos a FluidSim. Esta es una válvula reguladora de caudal bidireccional. ¿Qué quiere decir? Que venga en el sentido 1 o en el sentido 2, no tiene otro camino, ¿no es cierto? Otra decisión que pasar por aquí, ¿no? Que pasar por aquí. En cualquier sentido que venga, en el sentido 1, en el sentido 2, no hay otra opción. Ahora, estas válvulas, ¿no es cierto? Tienen pequeño, un pequeño, mm, un pequeño tornillo en la parte de arriba que es ajustable. Este tornillo ajustable me permite que este cono descienda o se levante, ¿ya? Cuando yo ajusto, el cono desciende y el caudal que pasa es más reducido. O sea, regulo más el caudal reduzco al ajustar. Cuando yo levanto o aflojo el tornillo, el caudal que pasa es más abundante, ¿no? Porque yo le doy más espacio para que pase. Lo mismo pasa acá. Acá también tengo este tornillo de aquí, ¿no es cierto? Que al ajustar reduzco el espacio y eso hace que el caudal se reduzca, el caudal que logra pasar se reduzca. Cuando yo aflojo el tornillo, se levanta el cono y el espacio aumenta de manera que el caudal que pasa es mucho mayor, ¿ya? Esto se ve así. Las válvulas reguladoras de caudal unidireccional se ven así, ¿no es cierto? Entonces aquí nosotros, esta estructura de aquí, tal cual como se ve, está puesta aquí, ¿no? Está puesta aquí, así, tal cual, miren. Aquí tengo el tornillo, el tornillo, tengo la entrada, tengo la salida, ¿no? Esta entrada va a ser el sentido 1, por lo tanto solo va a regular en el otro sentido. En cambio, acá es la misma conexión en ambos lados, ¿no es cierto? Porque no importa cómo yo lo conecte esto, ¿no es cierto? Va a regular el caudal sí o sí. Esto sí tiene un sentido, ¿no? Esto sí es importante que yo lo conecte de manera correcta porque de lo contrario no va a regular el caudal. Bien, ¿alguna pregunta por favor?
¿no? Bien, vamos a FluidSync. En FluidSync, como ustedes ya se recordarán, les dije que de hoy en adelante van a utilizar, o no creo que les dije, bueno, pero ahora les digo, vamos a utilizar eh, ¿cómo se llama esto? La unidad de mantenimiento. Vas a ver una pequeña aplicación, ¿no es cierto? Con un cilindro. Entonces vamos a poner un cilindro. Vamos a poner un cilindro. Vamos a poner una válvula. Vamos a poner un cilindro de doble. eh, Vamos a poner un cilindro de doble acción, ¿no es cierto? Doble efecto. El cilindro A. Bien, lo conectamos. El número uno siempre va a ser presión. Acá, en cambio, los números impares después del uno van a ser desfogue. Entonces conecto a desfogue y ya tengo. Voy a poner mandos. Voy a poner mandos musculares. Así. Listo. Ya. Ahí está, ¿no? Vamos a poner un poquito la simulación más lenta. Tengo ahí un cilindro sencillo, ¿no? Funciona así, sencillo. ¿Para qué me sirve el regulador de caudal? El regulador de caudal, mucho ojo con lo que les voy a decir, me sirve para regular la velocidad de un cilindro, ¿no? Me sirve para regular la velocidad de un cilindro. Entonces, yo quiero que el cilindro se regule, ¿no es cierto? Cuando entra, por ejemplo. O sea, yo quiero que en retroceso salga rápido, pero cuando entra quiero que sea más lento. Entonces voy a utilizar una válvula reguladora de caudal. Y estas válvulas están aquí. Dice válvulas de cierre, control y control de caudal, ¿no? Entonces miren, estas válvulas, que por cierto, a ver, no. Aquí. Ya, aquí están. Estas válvulas, la simbología es esta, ¿no? Miren, esta es la simbología. Entonces tiene dos conexiones, ¿no? Lo que les decía. Esta es la simbología de la unidireccional y de la bidireccional. Esta es la simbología. Entonces, voy a hacer un poco más despacio. O sea, es espacio, pero no despacio, sino espacio. La voy a conectar así, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo funciona. Estas válvulas sí deben conectarse en un sentido. Miren, en ese sentido, el aire no está pasando por aquí, porque al pasar por aquí, esto está haciendo sello. El aire está regulándose. Entonces, miren lo que pasa. Si yo presiono y al momento que regresa, si se regula el caudal, ¿se dieron cuenta? Y al momento que regresa, si se regula el caudal. ¿Qué pasaría si yo a esta válvula la conectara de manera inversa? O sea, la conectara, vamos a ponerle reflejar verticalmente, la conectara así. Si yo a esta misma válvula la conecto así, miren, al momento que sale, vamos a ver si al momento que regresa, yo quiero que regule el caudal, no está, al momento que regresa, a ver, vamos a ver, al momento que sale, a ver, al momento que sale, el aire regresa, el aire viene por acá, ¿no? Y el momento que ingresa, el aire va a entrar por aquí. Y miren, si esta bola se alza, si esta esfera se alza, significa que no está regulando el caudal. Miren, si se dieron cuenta, el aire está pasando por acá, no estoy regulando el caudal de entrada. ¿Ya? Está mal puesta, de esa forma está mal puesta. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de poner? Es esta. Esta es la forma correcta de colocar. Esta es la forma correcta, ¿no? Entonces, miren, ahí cuando ingresa, le obligamos al aire a regularse el caudal por aquí, ¿no es cierto? Y cuando regresa, cuando desfoga, el aire viene por acá, no nos importa, ¿no? Miren, si ven como el aire cuando sale, ¿no es cierto? Por aquí va a desfogar
esa bolita se va a alzar. Miren, cuando desfoga, solo cuando desfoga, miren, ahí. Cuando ingresa, en cambio, sí se regula el caudal, ¿ya? Aquí tiene su regulación. Eh, Ustedes pueden probar, ¿no? De hecho, les voy a pedir, en el taller que vamos a hacer, les voy a pedir que hagamos este tipo de talleres. Ahora, si yo quisiera regular el caudal, voy a poner otro cilindro más. Le voy a poner un cilindro de simple efecto y voy a poner una válvula 3.2, una válvula 3.2. Antes de conectar, yo voy a regular el caudal, ¿no es cierto? Y aquí, miren, en este cilindro, mucho ojo con lo que les voy a decir. ¿Dónde está control? Ya. En este cilindro, si yo pusiera esa válvula de aquí, que esté desajustable, ¿no es cierto? No tiene sentido que yo, no hace mucho sentido colocar esa válvula reguladora de caudal bidireccional, que es esta de aquí. Perdón, es esta de aquí. Es esta de aquí. No tiene sentido colocar esa válvula reguladora de caudal bidireccional. ¿Por qué? Porque miren, en este cilindro, ahí regula el caudal, ¿no es cierto? Pero de retorno no necesito que regule el caudal, porque el resorte es el que hace el retroceso. Necesito que regule el caudal posiblemente solo en la salida. Entonces, en esta válvula de aquí, en este cilindro de aquí, yo voy a colocar una válvula como esta. Y miren lo que va a pasar. Voy cuando va a entrar, cuando va a salir el cilindro, el aire viene por aquí, ¿no es cierto? Por acá no va a pasar por aquí, se va a regular, pero cuando retorna el cilindro, ¿no es cierto? El aire vuelta tiene este sentido de arriba hacia abajo. Por aquí no es necesario porque por aquí tengo camino abierto, entonces no regulo al retroceso, solo regulo a la salida, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero, miren. Regulo a la salida, pero al retroceso no me importa. Y se abre si ven que se abrió la válvula de bloqueo de aquí, se abrió otra vez. Miren, al retroceso no me importa, porque quien hace la fuerza es el resorte. Posiblemente si yo pusiera aquí una válvula estranguladora y el resorte tal vez no alcance a tener la fuerza para retroceder, ¿no? Entonces no me hace sentido colocar una válvula de esas. Sin embargo, donde sí yo puedo colocar una válvula bidireccional, ¿no es cierto? En esa parte de acá. Una válvula bidireccional la puedo colocar aquí. Una válvula bidireccional, miren. La conecto así. ¿Qué va a hacer esta válvula bidireccional? Miren, esa válvula bidireccional va a ser... A ver, vamos a mover este cilindro. Miren, cuando sale, regula el caudal y cuando regresa, también regula el caudal. Entonces, posiblemente una válvula bidireccional, ¿no es cierto? Si es que yo quiero tener control en la salida como en el retroceso, yo puedo eliminar esta y poner una sola, ¿no? Obviamente, miren, regulo el caudal a la salida y cuando regresa también regulo el caudal, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez del funcionamiento de las válvulas bidireccionales y unidireccionales reguladoras de caudal? ¿Está entendido? Es que yo tengo una duda en el segundo, en el último que hizo recién. Dice que en la entrada perdón, en la salida del pistón se va a regular el caudal y de salida, perdón, de entrada del pistón otra vez se va a regular la salida de aire. En esta de Pero, aquí.
No, en la última que hizo recién, en la Está última. aquí. Sí. Sí, sí se va a regular. Miren, esa válvula regula, miren, cuando pasa el aire en este sentido hacia arriba y cuando el aire circula en el sentido hacia abajo, también regula el caudal. Entonces, como aquí el aire está queriendo salir rápido para desfogar por acá, pero aquí no sale rápido porque aquí estoy regulando el caudal, entonces controlo tanto la salida como la entrada. Entonces, no sé si estoy entendiendo mal, entonces estoy entendiendo que de pronto el aire va a entrar y salir por ahí mismo. No, a ver, a ver. A ver, este cilindro, para que el cilindro entre, el aire viene por aquí. Para que el cilindro entre, el aire viene y llena esta cámara de aquí. Esta cámara se llena de aire, ¿no? Miren, actualmente, como está, esta cámara está llena de aire. Toda esta cámara está llena de aire. Y ese aire, ¿no es cierto?, está empujando el cilindro hacia adentro, ¿no? Ese es un caso, ¿ya? El otro caso es cuando yo, en cambio, voy a sacar el cilindro. Cuando saco el cilindro, el aire, en cambio, viene por aquí, ¿no es cierto? Y el aire ingresa por esta cavidad y llena esta cavidad y empuja el cilindro, ¿no es cierto? Y el aire que había en la otra cavidad, en la que está acá, en cambio, desfoga por acá. Así es como trabaja el cilindro de doble efecto. Eso no pasa con el cilindro de simple efecto, ¿no? En este caso, el cilindro de doble efecto, ¿no es cierto?, tiene este espacio y tiene este espacio de acá. Son espacios, ya, aquí miren. Así trabaja el cilindro de doble efecto, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? El aire azul es el aire con presión, ¿no es cierto? Y el aire que es un color verdoso es el aire que tiene presión pero va hacia un desfogue, ¿ya? Pero así es como trabaja. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Lo que yo estoy diciendo es que, miren, esta válvula regula cuando el aire tiene el sentido hacia arriba, es decir, cuando estoy empujando el cilindro hacia adentro, y cuando el cilindro, perdón, hacia afuera, y cuando el cilindro retrocede, en cambio el aire va a desfogar por aquí, ¿no? Va a tener este sentido hacia abajo. Entonces, igual regula el caudal. Entonces, de alguna manera yo controlo la velocidad de salida y la velocidad de entrada. ¿Ya? Miren, si ven, igual estoy regulando. Solo fíjense aquí las flechitas, ¿no? El aire ingresa, el aire sale. El aire ingresa, el aire sale. Solo en esta manguerita, ¿no? El aire ingresa, el aire sale. Y en los dos sentidos estoy regulando el caudal. Entonces, como regulo caudal en los dos sentidos, estoy controlando velocidad en la salida y velocidad en la entrada. ¿Ya? Ah, ya, sí, sí. Bien. Entonces, esas son las válvulas reguladoras de caudal. Las válvulas reguladoras de caudal se utilizan para reducir la velocidad de los cilindros, ¿no? La velocidad de los cilindros. Cuando yo necesito, por ejemplo, una de las aplicaciones de los sistemas neumáticos son colocar la tapa en las botellas de vidrio, ya sea de Coca-Cola o los corchos en las botellas de vino, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si vienen con mucha velocidad y golpean una botella de vidrio? Posiblemente se pueda romper. Si no se rompe, pueda sentirse la botella de vino. Esto implica que en algún punto se puede romper más fácil, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Reduzco la velocidad y con la misma fuerza, pero más lento, puedo colocar la tapa o el corcho, ya sea cual sea la aplicación. También sirve para etiquetas, ¿no? Etiquetas en botellas, ¿no? Etiquetas en botella. Bien, la siguiente es una reguladora de presión. Esta es una reguladora de presión. Mucho ojo como yo reduzco el caudal reduciendo el espacio por donde pasa el aire. En cambio, la reguladora de presión, aquí sí yo voy a tener un resorte. Miren. Este resorte está conectado a este tornillo, ¿no? Cuando yo presiono este tornillo, esto baja y el resorte presiona más este disco.
Entonces yo necesito de alguna forma una fuerza, ¿no es cierto?, que levante el disco, una fuerza que levante el disco para que pase la presión, ¿no? Una fuerza que levante el disco para que pase la presión, ¿ya? Esa válvula reguladora de presión se encuentra, es muy común encontrarlas en la unidad de mantenimiento, ¿no? En la unidad de mantenimiento yo, yo encuentro estas válvulas reguladoras de presión, ¿no es cierto? Con, para controlar la presión con que alimento a todo el sistema, ¿ya? Estas son las válvulas reguladoras de presión. ¿Cuáles son acá? Bueno, esta es la simbología. Vamos a ver en FluidSync la válvula reguladora de presión, ¿no es cierto? Vamos a ver. Aquí la válvula reguladora de presión, ¿la encontraron ya? Acá están las válvulas de presión, ya. Aquí están las válvulas reguladoras de presión. Miren, esta es una válvula reguladora de presión fija, ¿no es cierto? Que puede estar seteada a un solo valor. Y esta es una válvula reguladora de presión. Esta es una válvula reguladora de presión em, ajustable, ¿no? Entonces, esa válvula reguladora de presión, ¿no es cierto? Como les decía, yo sé que la unidad de mantenimiento ya tiene una de estas, pero por ejemplo, si yo necesito colocar que los cilindros, aparte de la velocidad, tengan menos fuerza, ¿no es cierto? Controlar la velocidad y controlar la fuerza del cilindro, yo voy a regular la presión, ¿ya? Entonces yo digo, voy a etiquetar una botella de vino, una botella, sí, una botella de vino, voy a etiquetar, voy a pegar un adhesivo en la botella, ¿no? Entonces yo necesito que el cilindro no tenga tanta fuerza, pero solo necesito que uno o dos cilindros disminuyan la fuerza. Entonces, ¿qué hago? Los coloco solamente para los dos. Entonces, qué es lo que va a pasar? La presión que llega acá se va a ser regulada por justamente por eso, ¿no? Si yo hago aquí, por ejemplo, aquí me sale que la presión que va a pasar van a ser 4 bares, ¿no? 4 bares son la presión que va a pasar y acá tengo 6 bares. Si se dan cuenta, presión, aquí tengo en mi sistema la presión nominal de un sistema neumático, 6 bares, en algunas ocasiones 8 bares, 6 bares es lo normal, en esta válvula reguladora 4 bares. ¿Qué es lo que estoy yo haciendo? Caudal disminuye velocidad, presión disminuye fuerza, ¿no? Entonces, estoy ahí, así como está, ¿no es cierto? Así como está, estoy disminuyendo la fuerza con la que sale. Miren, en este caso, bueno, me está diciendo que es muy poquita, ¿no? No está avanzando a salir, pero ahí probablemente sí. Miren. Si queda en algún punto. Ya, posiblemente hay muchos, en este caso posiblemente hay muchos reguladores, ¿no? Estoy regulando acá, estoy regulando acá. Entonces, eh, lo que quiero que vean, bueno, ahí no estoy, ya. Lo que realmente debo hacer ahí es colocar esta valvulita de aquí, ¿no? Esta de aquí. Ya.
Está muy sensible este sistema, ¿no? Ya. Sigue muy baja la presión. Mm. Bueno, esto no pasa en la vida real. Sin embargo, bueno, quiero mostrarles algo del sistema, perdón, de aquí del FluidSync. Miren miren cómo en ese caso em, tengo tengo la presión de 6 bares aquí. Miren cómo está pintada la línea. ¿Sí se ven? Y miren cómo ya reduje ¿cómo es? El, reduje la presión acá y se pinta de un color, digamos, el mismo azul, pero menos grueso, ¿no? Indicando que hay menos intensidad de presión, ¿ya? Bien, esas son las válvulas reguladoras de presión. Estas válvulas, como les vuelvo y les digo, son válvulas que ya hemos visto antes y vamos a ver una más. Esta válvula de aquí es una válvula reguladora de presión, ¿no es cierto? Pero esta válvula tiene, miren aquí, esta R. ¿Qué significaba la R, señor Guzmán? No está, señor Guzmán, tiene cero. Señor, Sí, ingeniero. a ver, ¿qué significaba la R? El retorno. Muy bien. Sí, el retorno o desfogue, ¿no? La P, ¿qué significaba la P, Guzmán? No recuerdo muy bien qué era la P, ingeniero. La A, Presión. No. la A, ¿qué significaba? A, ¿no? Bien, he hecho 3 preguntas, me ha respondido una, ¿no? Tendrá el equivalente. Solórzano, ¿qué significaba la R? El retorno, La P, el de por presión, la A, el que va conectado a la de trabajo, creo que. listo. Entonces, correcto, tenemos presión, retorno y trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Miren, lo que hacemos es bien fácil. El aire, esta es una válvula reguladora de presión, ¿no es cierto? Con retorno y controlada neumáticamente. Entonces el aire ingresa por aquí, esta membrana desciende, haciendo descender todo este sistema y empujando esta esfera hacia abajo. Una vez que se empuja esta esfera, la presión puede pasar hacia la conexión de trabajo. Cuando no desciende o cuando no hay presencia de aire, en cambio, la presión de A retorna o desfoga por la vía R, ¿ya? Esto así es como funciona. Tengo una válvula, a ver, usted mismo, David, para que mejore su nota. ¿Qué tipo de válvula es esta? David, ¿qué tipo de válvula es esa? ¿Qué nomenclatura damos a esa válvula? David, ¿está ahí? Bueno, no mejoró. A ver, Solórzano, ¿qué tipo de válvula es esa? De dos posiciones, dos vías. Contestó mal, ¿no? Mande. Contestó mal, es una 3-2. Es 3 días, 2 posiciones, 3-2. Ay, sí. Entonces, es una válvula 3-2 y una válvula de control, o bueno, una válvula de presión, ¿no? Reguladora de presión. Bien, señores, creo que se acabó la hora, ¿no?
Bien, solamente para culminar, entonces, esta es una válvula 3.2, ¿no es cierto? Controlada neumáticamente con una válvula reguladora de presión, ¿ya? Una válvula reguladora de presión. Esta válvula 3.2 con esta válvula reguladora de presión es una válvula reguladora de presión y de secuencia, ¿ya? Y de secuencia. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, antes de todo vamos a ir acá y aquí yo tengo la válvula reguladora de presión y de secuencia, que es esta válvula de aquí, ¿no? Vamos a poner esta. Ya, esta válvula, miren cómo tiene las conexiones y tiene la regulación, perdón, el desfogue, ¿no es cierto? Que es el triángulo invertido, ¿no? Entonces, esta válvula eh, tiene un uso similar a esta, pero ustedes van a hacer un pequeño deber, ¿ya? Facilito. Esta es la razón por la que se dice que esta es una válvula reguladora de presión y de secuencia. Miren, en este caso yo puedo controlar estos dos cilindros, ¿no es cierto?, que se activen en secuencia. Es decir, este sale, este ingresa, este va a ingresar y este va a salir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Aquí yo regulo la presión, miren que estoy regulando a 4 bares, pero también estoy haciendo una secuencia de activación, ¿no? Entre cilindros, ¿ya? Esa es la razón por la que se llama reguladora de presión y de secuencia, ¿ya? Entonces, solo para completar, este circuito, ¿no es cierto? Miren, tengo una regulación de presión aquí abajo que va a controlar a toda esta alimentación. Tengo una regulación de caudal que va a controlar solamente la salida de este cilindro, ¿no es cierto? Y voy a hacer con una válvula de presión, voy a controlar la secuencia de activación de estos dos cilindros, ¿no? Entonces, miren, esa es la aplicación de esta válvula. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Esa sería la válvula reguladora de presión y de secuencia, ¿ya? Hasta ahí vamos a quedar, vamos a continuar la siguiente clase. Bien, dentro de lo que son circuitos neumáticos o sistemas neumáticos, habría que decir como comentario que estas válvulas desde sus inicios están tan bien diseñadas que no han sido modificadas en su mayoría. Hoy en día se sigue usando las mismas válvulas que se diseñaron hace 20, 30 años, ¿no? Sin embargo, un aporte de la automatización es, por ejemplo, en las válvulas reguladoras de presión, pero con un control proporcional. Esas válvulas ya tienen un controlador. Ese controlador permite la regulación proporcional de la presión, ¿no? Entonces, ese controlador tiene un sistema de control basado en ese diagrama de bloques, donde voy a tener una realimentación con un sensor de presión. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo una señal de mando o tengo un voltaje, ¿no es cierto? Un set point. El sensor me mide cuánto tengo a la salida, ¿no es cierto? Resto con el set point y me da el error. Esa señal de error entra al controlador, el controlador toma una acción de control, ¿no es cierto? Y mueve una aleta, que ya vamos a ver cuál es la aleta. Esta aleta mueve una membrana y esa membrana mueve una válvula para dejar pasar la presión, ¿no? Y esa presión, bueno, todo esto, la válvula y la aleta están conectadas con la presión de alimentación y una tobera, ¿no es cierto? Que es un tubo por donde pasa, un tubo reducido por donde pasa el aire. Y esto me da como resultado, producto final, la presión de salida. Y se vuelve y se realimenta para saber si es que no hay error. Así hace todo este proceso hasta que el error me dé 0, ¿no? Entonces, este es el diagrama de bloques de un regulador de presión proporcional.
esta es la estructura, ¿no? Aquí tengo, en esta parte de aquí, déjenme poner el puntero. Ya, en esta parte de aquí tengo la construcción, digamos, mecánica de la válvula reguladora de presión. Y acá tengo la construcción automatizada, ¿no? Aquí tengo, por ejemplo, el controlador, aquí tengo el sensor de presión, aquí tengo la aleta que está sujeta al controlador. Esta aleta está sujeta a esta membrana, ¿no es cierto? A todas estas membranas. Acá está la válvula, ¿no es cierto? Que esta válvula cercónica va a permitir el paso proporcional de la presión. Y en este punto tengo la salida de presión, ¿ya? Este es el símbolo y prácticamente lo que hacemos es, de acuerdo a la señal, ¿no es cierto?, de voltaje o de corriente, voy a poner un ejemplo. Si tengo 1 voltio, me va a dar un bar de presión de salida. Tengo 2 voltios, 2 bares. Si tengo 3 voltios, 3 bares, y así de esa manera proporcional. Siempre va a mantener una pendiente, ¿no? Lo que hacemos es mover la aleta, ¿no es cierto? Esta aleta se mueve permitiendo el paso de la presión, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que esta válvula, esta membrana descienda. Cuando esta membrana desciende, ¿no es cierto? Esta membrana desciende, todo este sistema desciende moviendo este cono, ¿no es cierto? Y este cono permite que la presión salga de manera proporcional, es decir, no salga toda la presión, ¿ya? Eso es con respecto a los avances que se pueden tener en las válvulas reguladoras de presión automatizadas con un tipo de control, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esta válvula y una válvula anterior? La diferencia es que estas válvulas son autoajustables, pero se ajustan de manera manual. Entonces, el operador ajusta estas válvulas y las deja ahí estables. En cambio, acá, en esta válvula reguladora de presión, yo puedo controlar a través de otro controlador, por ejemplo, a través de un PLC, un Arduino, ¿no es cierto? Una señal de control. Puedo enviar una señal de mando y decir cuánta presión quiero que salga. Entonces yo puedo subir y bajar la presión de acuerdo a los procesos o de acuerdo como yo necesite, ¿no? Entonces esta válvula también es muy utilizada. Se ve así. Miren, aquí tengo la parte hidráulica, perdón, neumática o mecánica, y aquí tengo la parte electrónica, ¿no? Que es el controlador. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Bien. Con eso terminaríamos lo que es reguladoras de presión, ¿no es cierto? Es el mismo funcionamiento. Regulación de presión vence la fuerza del resorte. Como es ajustable, yo enrosco para que descienda, ¿no es cierto? O aflojo y se suelta un poco más el resorte, ¿no? Esta es de secuencia, que justo habíamos hecho ya la simulación, ¿no es cierto? Que está acá en FluidSim. Aquí está la de secuencia. En realidad, la diferencia entre esta válvula y esta válvula es este desfogue de aquí, que me permite controlar un cilindro de simple efecto. Mucho ojo, la activación o la secuencia de estos cilindros es que cuando este está desactivado, digamos así, o está adentro, este está afuera. Esa es la activación, ¿no? Esa es la activación del cilindro. Entonces, cuando este salga, este va a entrar. Es decir, cuando este se active, este se desactiva, ¿ya? Esa es la forma en la que trabajan estos dos cilindros, ¿no? Y esto, aquí también puedo controlar un poco la presión con la que quiero que trabaje este cilindro de acá, ¿no? Entonces, eso sería con respecto a la regulación de presión, ¿ya? Bien, vamos a ver, si no tenemos ninguna pregunta, vamos a ver las válvulas selectoras y de simultaneidad. Estas válvulas son bastante utilizadas para ciertas aplicaciones, pero a la vez son muy antiguas. Entonces, la que está aquí a la izquierda, es una válvula selectora de circuito. Ya vamos a ver por qué.
Y esta que está aquí a la derecha es una válvula de simultaneidad. También vamos a ver por qué. Voy a explicar su funcionamiento en base a una tablita de verdad. Y ustedes me van a decir qué es o cómo se comporta, ¿no? Cómo se está comportando. Entonces voy a tener aquí. Entonces, primero que todo voy a poner aquí botón 1. Botón 1. Voy a poner aquí botón 2. Botón 1. Botón 2. Voy a suponer que estas válvulas se... No, no pongamos botón, pongamos puertos mejor, ya. Nombres de puertos. Pongamos nombre de puertos. Vamos a poner, este es el puerto A, puerto A. Este vamos a poner el puerto B y el puerto C. Este vamos a poner el puerto B y el puerto C, ¿ya? El puerto B y el puerto C van a ser entradas. El puerto A va a ser salida, solamente salida. Entonces, en una tabla de verdad, las entradas se ponen de este lado. Voy a poner B y C, B y C, y mi salida A. Mi salida A. Entonces vamos a poner la tablita de verdad. Ustedes se acordarán, es un 0011, 01, 01, 0011, 01, 01, ¿no es cierto? Listo. Ahora, ¿cómo funciona esta válvula? La vamos a explicar con esta tablita. Por cierto, antes de pasar, vamos a decir que 0 representa 0 bares y 1 representa 6 bares. Es decir, la presión nominal, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Cuando no tengo presión, cuando no tengo presión, no hay presión, ¿no? Nunca va a haber presión, ¿ya? Pero aquí, en ese caso, cuando tengo presión en C, ¿no es cierto? Es decir, aquí hay presión, en este punto hay presión. Esta presión empuja la esfera para este lado, ¿no es cierto? Y logra conectar con A. Entonces hay presión en A. Cuando tengo presión en B, ¿no es cierto? Y en C no hay presión, ¿no es cierto? En B hay presión, en C no hay presión. ¿Qué es lo que pasa? La presión va a empujar a la esfera para el lado de acá, ¿no es cierto? Y también voy a conectar, también hay presión. Y cuando hay presión en los dos puntos, tanto en B como en C, la esfera se va a colocar en la mitad y también voy a tener presión, ¿ya? También voy a tener presión. Y así es como trabaja esta válvula selectora. Vamos con la válvula de simultaneidad. La válvula de simultaneidad, cuando tengo presión, el primer caso, no tengo presión en C, la presión empuja todo este mecanismo haciendo un sello en este lado. Entonces, como hace sello, no hay comunicación, ¿no? No hay presión, no hay salida de presión en A. Cuando tengo presión en B, ¿no es cierto? Se empuja en cambio el mecanismo para acá, ¿no es cierto? Y se produce un sello y tampoco hay presión en A. Cuando hay presión en ambos lados, ¿no es cierto? El mecanismo se queda como está en el dibujo y como está en el dibujo logra tener presión tanto de el puerto B como del puerto C y se comunica con el puerto en el puerto A. ¿Ya? Tengo uno. Entonces la pregunta es, ¿qué se les hace familiar de estas tablitas de verdad? ¿Qué compuertas son? ¿Qué compuertas son
la válvula selectora y qué compuertas son la válvula de simultaneidad? Una OR y una AND. La de simultaneidad creo que es AMP. Y la del selector es una OR, ¿verdad? Correcto. Muy bien, esta es una válvula, es una compuerta OR y esta es una compuerta AND. Ese es el comportamiento de estas compuertas. Como les decía, estas válvulas son en su construcción y en su diseño son muy antiguas, ¿no? Son bastante antiguas, ya hace bastante tiempo se utilizaban. Y les voy a decir cómo se utilizan actualmente, ¿no? ¿Para qué se utilizan actualmente? La válvula selectora de circuitos se utiliza cuando en una fábrica, en un proceso, yo necesito encender un proceso desde dos puntos diferentes. Yo necesito arrancar un proceso desde dos puntos diferentes y el operador no puede estar cruzando toda la fábrica para arrancar el proceso, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Pongo un botón, ¿no es cierto? En una parte y otro botón en otra parte y esto lo uno con una válvula selectora de circuito, ¿verdad? Y desde cualquier punto yo puedo accionar el proceso, sea un actuador o sea una secuencia de cilindros, ¿ya? Ese es el uso de la válvula selectora de circuitos, el accionamiento desde dos puntos diferentes de un mismo circuito neumático. Esa es una de las aplicaciones. Otra de las aplicaciones es que me permite manejar diferentes presiones en un mismo circuito. Yo puedo decir, en este punto, déjenme poner otro color. Yo puedo decir, en el puerto B, yo quiero tener 6 bares, ¿no es cierto? Pero en el puerto C yo quiero tener 4 bares, porque voy a tener procesos diferentes. Voy a tomarme, el ejemplo de una selladora de botellas. Puede ser que aquí yo tenga una botella de refrescos, ¿no es cierto? Que es plástica, ¿no es cierto? Aquí tengo el etiquetado de una botella plástica, ¿no es cierto? Y acá tengo una botella de vidrio, ¿verdad? Entonces, me permite manejar en un mismo circuito, en un mismo proceso, ¿no? Dos presiones diferentes, dos circuitos diferentes, ¿no? Entonces, yo acá puedo regular la presión, ¿no es cierto? A 4 y acá le mando con la presión de 6 bares, ¿ya? Eso sería la válvula selectora de circuito. Prácticamente esas son las dos aplicaciones que existen para la válvula selectora de circuito. Funciona como una OR. eh, nos, eh, Nos sirve para poder manejar mandos a distancia de un mismo circuito. Es como un conmutador, ¿no? No sé si ustedes han visto, no se han visto, deben haber ustedes instalado, manejado un conmutador eléctrico, un circuito conmutado. Es apago del uno, enciendo el otro, ¿no es cierto? Esto es lo mismo, ¿no? Pero solo sirve para activación. Ya para desactivación, lo único tienen que estar los dos desactivados, ¿no? Vamos con la válvula de simultaneidad. La válvula de simultaneidad solo me permite activar cuando los dos botones, o cuando los dos puertos, perdón, están encendidos. Entonces, la aplicación principal de esta válvula es una válvula de protección. ¿Protección para quién? Para el operador. Lo que me permite es que el operador tenga presionado dos botones para que el sistema pueda funcionar. Entonces, ¿qué significa esto? Tengo que presionar un botón, tengo que presionar otro botón, tengo ocupado las dos manos, ¿no? Entonces, me asegura que el operador tiene las dos manos ocupadas, ¿verdad? Para evitar o mitigar, disminuir los riesgos de que el operador quiera meter la mano, de que el operador quiera acomodar un elemento en el proceso y de repente vaya a ocurrir algún accidente. Entonces, esta es una válvula de seguridad hacia el operador, ¿ya? Me permite tener las dos manos ocupadas del operador. Bien,
esa es la aplicación de la válvula de simultaneidad. Hemos explicado el funcionamiento y hemos explicado la aplicación y también la construcción de las válvulas selectoras de circuito y las válvulas de simultaneidad. Antes de dar paso a las preguntas, con estas válvulas, siendo una AND y una OR, yo podría construir un circuito o una automatización, ¿no es cierto?, en base a funciones lógicas, ¿verdad? Con funciones lógicas yo podría construir una automatización. De hecho, una de las ventajas de los sistemas neumáticos me decía que para ciertos casos, la neumática, para ciertos casos de automatización, la neumática es suficiente. A esto se refiere que estos elementos me dan la posibilidad de que yo no utilice elementos eléctricos, sino que todo sea elementos neumáticos. ¿Dónde se aplica esto? En ambientes que son potencialmente explosivos, inflamables, donde no puedo tener elementos eléctricos, porque un elemento eléctrico al hacer su conexión podría generar una chispa y esa chispa podría desencadenar una explosión, un incendio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Puedo utilizar todo lo automatizado con elementos neumáticos. Un comentario, en la época de Texaco, se trajo tecnología neumática, más o menos en los años 80, donde hoy en día sigue funcionando y es una automatización con elementos neumáticos. Está en Payamino, en el Coca, una central donde se controla bombeo, se controla algunas cosas con todos elementos tableros neumáticos. Bien, ¿tienen alguna pregunta acerca de las válvulas selectoras y válvulas de simultaneidad? ¿No? Bien, vamos a FluidSim y vamos a ver las válvulas. Primero déjenme borrar esto. Vamos a borrar esto. Vamos a ir aquí, vamos a encontrar las válvulas selectoras y de simultaneidad. Estas válvulas tienen su aplicación, son utilizadas para los casos que les he mencionado, ¿no es cierto? Tanto actuales como anteriormente. Y vamos a trabajar con estas válvulas con los cilindros que ya tenemos. Entonces voy a poner aquí quiero poner otro cilindro más. Voy a poner otro cilindro por acá. Este cilindro va a estar igual conectado acá. Bien, voy a bajar esto un poco más acá para poner aquí las válvulas de simultaneidad. No puede ser. Ya. Bien. A ver, esto quiero borrar también. Muy bien. Entonces, vamos a poner aquí una válvula de simultaneidad. Vamos a neumática. Siempre se me olvida dónde están estas válvulas. Ya, están aquí, ¿no? Miren, aquí está la válvula selectora y la válvula de simultaneidad. Voy a hacerle un pequeño zoom. Entonces aquí está la válvula selectora.
y tengo la válvula de simultaneidad. Voy a simular botones neumáticos. Ojo con lo que vamos a simular, porque los botones neumáticos tienen su construcción, ¿no? Un botón neumático se construye con una válvula 3-2. Con una válvula 3-2. Entonces voy a conectar. Ya. Conecto los desfogues. Entonces, voy a poner aquí estos botones, ¿no es cierto? De lado y lado voy a poner los botones. Y casi acabamos. Listo. Ya. ¿Qué es lo que he hecho? Voy a simular este sistema con una válvula selectora y este sistema con una válvula de simultaneidad, ¿no? Etiquetas compatibles. Como le copié, van a tener etiquetas iguales, ¿no? Ya, listo, ahí sí. Bien, la válvula selectora, ¿qué es lo que me dice? Que solamente tengo que tener un botón aplastado para que se funcione, ¿no? El sistema. Entonces, miren, tengo un sistema y miren, ya todo el sistema ya está funcionando, ¿no? Si es que lo apago, ¿no es cierto? No funciona, no hay aire, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, hace falta con que yo tenga uno de los dos botones o a su vez los dos botones y va a funcionar, ¿no? Funciona tal cual como una compuerta OR. Tal cual como una compuerta OR. En cambio, la válvula de simultaneidad, ¿no es cierto? Si es que yo presiono, miren cómo se mueve esto. Quiero que se fijen, por favor. Miren cómo se mueve este sistema hacia acá y el circuito no va a funcionar. Si es que yo activo miren cómo se mueve el sistema hacia el otro lado y el circuito no va a funcionar. Pero si yo activo los dos, ahí sí funciona, ¿ya? Es tal cual una compuerta AND y una compuerta OR. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Acerca de la válvula de simultaneidad y la válvula selectora. Entonces la válvula de simultaneidad tiene que tener presión en ambos lados para que exista una presión de salida, ¿verdad? Correcto. Miren, si yo desactivo uno de los botones, digamos, y es por eso que se llama una válvula de seguridad para el operador, porque si se desactiva o el operador deja de presionar uno de los dos botones, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Enseguida se pierde ¿cómo es? El aire comprimido, ¿no? Que ingresa acá. Obviamente esa válvula, estos botones, yo los he puesto así de botón de lado y lado, pero en la vida real, esta válvula debería tener retorno por muelle, ¿no? Estos botones deberían ser así, retorno por muelle, pero no les estoy poniendo así por una razón, y es que, por ejemplo, debería yo tener dos mouse
¿no es cierto? ¿Para qué? Para presionar aquí y para presionar, si se dan cuenta, entonces por eso es que lo puse como de la otra manera para poder hacer la simulación. Bien, ¿tienen alguna pregunta tal vez acerca de la válvula selectora y de simultaneidad? Háganla ahora. Bastante fácil, ¿no? Ya. Recuerden las aplicaciones, recuerden su funcionamiento, recuerden la tablita de verdad, su comportamiento, ¿no es cierto? Es bastante importante. Y de lo demás es muy, muy fácil. Vamos a seguir. La siguiente válvula es una válvula de escape rápido. Esa válvula de escape rápido sirve para cuando... Lo voy a explicar así. Voy a bajar hasta aquí. Esa es la acción de un cilindro de doble efecto, ¿no? Miren, el color azul oscuro significa aire comprimido y el otro color más claro significa el aire comprimido que está destinado a ser evacuado hacia el medio ambiente, ¿no es cierto? El aire que se va a evacuar, ¿no? Entonces, este aire que se va a evacuar no significa que ya no tenga presión. Tiene una presión, pero está para ser evacuado. Entonces, miren, ¿qué pasa? Cuando el aire está empujando, ¿no es cierto? Aquí el aire está empujando el cilindro hacia afuera. Aquí hay un remanente de aire comprimido que está queriendo fugarse, o sea, que está queriendo salir, ¿no es cierto? Pero tiene un camino para salir. Entonces, como ese aire está presionando acá, ¿no es cierto? Su salida, el aire que hay acá se crea una contrapresión con el aire que hay acá. Esa contrapresión es un freno en realidad. Es un freno que impide que el cilindro pueda salir con toda la fuerza que me permite el aire. O sea, esta cámara está frenando el aire. ¿Por qué frena el aire? Porque frena el aire, porque miren, para que el aire desfogue, ¿no es cierto? El aire que está en esta cámara, para que el aire desfogue, el aire que está en esta cámara debe recorrer este camino, todo este camino de aquí. Tiene que venir por aquí y buscar el desfogue, ¿no es cierto? Busca el desfogue y recién puede salir. Entonces, mientras eso pasa, ¿no es cierto? El aire que está acá está queriendo que el cilindro salga rápido, pero este aire está saliendo como puede salir, ¿no? Entonces, pero tiene que recorrer todo este camino y eso produce una contrapresión, un freno para la carrera del cilindro. Entonces, cuando nosotros queremos evitar ese freno, nosotros ponemos estas válvulas de escape rápido aquí, justo aquí en la salida ¿cómo es? Del cilindro, ¿no es cierto? Ponemos ahí las válvulas de escape rápido y ¿qué es lo que hace esa válvula? Dice, a ver, no tienes que recorrer todo el camino para botar el aire, lo puedes botar aquí, ¿no? Entonces, estas válvulas sirven para eso, para eliminar la contrapresión que se genera al evacuar una cámara de aire comprimido, ¿no? Entonces, no tiene que recorrer todo el camino, simplemente por aquí evacúa de manera rápida, ¿ya? ¿Cómo funciona esta válvula? Tiene una estructura semicircular, ¿no es cierto? Que va a ser el trabajo similar o el trabajo igual a una esfera. De hecho, si ustedes ven el símbolo, la forma o el símbolo tiene una esfera aquí, pero en la construcción no hay una esfera, hay una estructura semicircular. Entonces, cuando la presión ingresa, esta estructura se pone de este lado, del lado derecho, sellando, miren, sella este camino. Entonces, cuando la presión quiere ingresar, ¿no es cierto? Se sella el camino de desfogue y en cambio se conecta con la conexión de trabajo A, ¿no es cierto? Y trabaja normalmente. Pero cuando el cilindro quiere desfogar, es decir, el aire está saliendo, ¿no es cierto? Esta misma estructura semicircular se coloca
en este conducto de presión, ¿no es cierto? Sella este conducto, ¿verdad? Sella este conducto y en cambio obligando a que, a que el aire, ¿no es cierto?, de desfogue, el aire que ya está para salir, ¿no es cierto?, tome este camino, miren, y desfogue de manera rápida. Y ya no continúe todo desde el camino hasta acá, hasta la válvula que debe estar lejos y desfogue. Entonces, le da un camino más rápido para que desfogue. Así es como funcionan estas válvulas de desfogue, de escape rápido. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Sí? ¿Cuál es la principal ventaja? ¿Cuál es la principal ventaja de estas válvulas de escape rápido? Es que ayudan a mejorar la eficiencia o ayudan a mejorar el trabajo el trabajo neumático en el cilindro. Porque el mismo aire se convierte en un freno. Esa contrapresión que se produce es un freno en la carrera del cilindro. Entonces, por más de que yo meta aquí más presión, ¿no es cierto? Por más de que yo meta más presión, ¿qué es lo que va a pasar? Esa contrapresión que se produce en el otro lado es un freno. Entonces, no me permite que el cilindro entregue toda su fuerza. Entonces, me permite, estas válvulas de escape rápido me permite que el trabajo sea más eficiente, que la fuerza que me entrega la presión y el cilindro, bueno, la fuerza que entrega la presión al cilindro, ¿no es cierto?, haga un trabajo real. Otra de las cosas que hace es, de cierta manera, cuida los elementos internos del cilindro, sobre todo hay rodamientos, hay O-rings, los cuida la vida útil de los elementos internos, las conexiones, las tuberías, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque elimina esa contrapresión. Esa contrapresión es dañina, ¿no? Es un freno en realidad. El símbolo es este y se coloca siempre junto ¿cómo es? Al escape del cilindro, ¿no? Bien, si no tenemos preguntas, vamos a continuar con los reguladores de escape y silenciadores. Estos reguladores de escape y estos silenciadores, como su nombre lo indica, regulan y silencian, ¿no? Una de las desventajas de los sistemas neumáticos es que eran muy ruidosos. Eran muy ruidosos en sus escapes, ¿no?, de aire y también en la generación de aire comprimido. Pues esta es una de las soluciones para eliminar el ruido en el escape de aire. ¿Qué es lo que se hace? Se pone un silenciador. Este es el silenciador, ¿ya? Este es el silenciador. ¿Qué es lo que se hace? Viene el aire, ¿no es cierto?, la salida del aire, se disminuye la sección de manera cónica y todo este material que está aquí es un material poroso. Un material poroso que lo que hace es que el aire encuentre diferentes caminos, ¿no? El aire no salga en una sola dirección, sino en muchos caminos, en muchas direcciones hacia el medio ambiente. Esto es un silenciador, esto hace que el aire no suene muy fuerte, silencia muchísimo el aire, pero también lo frena, ¿no? Frena el aire. Entonces, este silenciador, aparte de hacer eso, de hacer que el aire salga en muchas direcciones, también controla el caudal, controla la cantidad de aire que sale. Miren, ¿se acuerdan que yo les había dicho que el caudal del aire se controla reduciendo el espacio por donde circula? Ya miren, aquí tengo una reducción de espacio. Miren esta reducción de espacio. Entonces aquí yo controlo el caudal, disminuyo el caudal y después de que disminuye el caudal hago que el aire salga en diferentes direcciones. Que es otra de las desventajas de los sistemas neumáticos. Cuando el aire sale, si el aire sale en una sola dirección, el aire sale con una presión. El aire sale con una presión, con la misma presión. Vamos a decir que ya no 6 bares, más o menos se cree que sale, no se cree.
se ha medido que sale con 5 bares de presión, un bar menos, pero 5 bares sigue siendo bastante presión. Entonces, presión que puede significar un riesgo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Ya no se permite que el aire salga en esa dirección, se mitiga el riesgo, se silencia un poco y se regula, ¿no? Este es un silenciador, un regulador, ¿no es cierto? Acá tengo otro regulador de escape. Este regulador de escape tiene secciones cónicas. Miren, aquí tengo una sección cónica, ¿no es cierto? Donde reduzco yo el paso del aire. Luego tengo otra sección cónica donde reduzco, en este caso tengo 2 secciones cónicas. Y finalmente yo puedo tener un silenciador. Entonces yo puedo ir armando las secciones que yo necesite tener, ¿no? Puedo poner varias secciones y poner al final un silenciador. Este tipo de construcción es justo la imagen que tenemos aquí abajo. Esa imagen representa a este regulador, que lo que realmente hace es regular el flujo de aire que va a salir al medio ambiente, ¿no? O sea, es disminuyendo de manera cónica en cada sección, ¿no? Y yo puedo construir esto con las veces que yo quiera, ¿no? Aquí puedo poner otra y puedo poner finalmente uno de estos silenciadores de acá, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Al final va a pasar que la contrapresión que explicaba anteriormente acá, ¿no es cierto? Va a ser más grande porque el aire tiene más dificultad para salir, ¿no? Es una de las desventajas que aumenta la contrapresión en los cilindros, pero tiene muchas ventajas. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? La simbología no está puesta, pero acá voy a explicar la simbología. Aquí yo tengo un escape. La simbología son 3, ¿no? Estos 3 últimos son reguladores de escape. Miren, puedo tener puedo tener este de acá, o puedo tener, vamos a poner aquí más abajo, este de aquí también. ¿Ya? Los tres representan lo mismo, ¿no? Solo que la construcción es diferente. Por ejemplo, este es un regulador roscable. Este representa un regulador roscable, es decir, un regulador que lo puedo yo roscar en la válvula de distribución. Este es un regulador que viene en la válvula, ¿no es cierto? Y este es un regulador con trampas de salida, ¿no? Es un regulador armado. Sin embargo, los 3 hacen la misma función. Los 3 reducen el sonido, reducen el riesgo de que el aire salga en una sola dirección, reducen la velocidad del aire y mitigan un poco la presión. Eso sería todo con respecto a regulación, control y bloqueo. ¿Ustedes tienen alguna pregunta tal vez ahí acerca de lo que hemos visto ahora? ¿No? Solórzano, Morante, Peña, Castillo, Guzmán, ¿tienen alguna pregunta tal vez? Yo tengo una duda con respecto a la primera válvula que vimos el día de hoy. No la escuché muy bien, se escuchaba medio borroso y de pronto podía repetir esa parte de ¿Esa la válvula primera. de aquí? Sí, creo que esa era que dijo que se podía controlar con un controlador lógico programable. Ya, esta válvula de aquí es una válvula reguladora de presión proporcional. La presión va a depender del voltaje que yo envíe. Por ejemplo, si yo envío un voltaje, me va a salir si yo envío 1 voltio, me va a salir 1 bar. 2 voltios, 2 bares. 3 voltios, 3 bares, ¿no? Más o menos así es la relación de proporción. ¿Qué es cómo funciona? Tiene un diagrama de control. El diagrama de control es este, ¿no es cierto? Donde yo tengo el set point. En el set point yo puedo poner, por ejemplo, digamos, yo quiero
5 bares. Entonces yo pongo aquí el set point 5 bares. El sensor me dice, el sensor mide la salida, ¿no es cierto? Y me dice, no hay 5 bares, hay 4 bares. Entonces el controlador, ¿qué es lo que hace? Emite una señal eléctrica de control, mueve una aleta, esto mueve una membrana, mueve una válvula, ¿no es cierto? Esto está conectado a una presión, por lo tanto, con toda esta acción de control, yo tengo aquí una presión de salida. Entonces el sensor vuelve y mide y me dice, sí, ahora sí hay 5 bares. Entonces, como ya hay 5 bares, se queda tranquilo, ¿no? No hace acciones de control. Yo puedo venir y mover otra vez y yo digo, ya no quiero 5 bares, quiero 4 bares. Entonces, como aquí dice, no, pues tengo 5 bares, entonces otra vez dice el controlador, vamos a mover un poquito la aleta, mueve la membrana, mueve la válvula y regula la presión, ¿no es cierto? Regula la presión de salida. Entonces, hasta que llega a 4 y el sensor sensa y dice, sí, ya hay 4, entonces se queda tranquilo. Entonces, esto yo puedo controlar desde un controlador, porque esta señal de mando, yo estoy poniendo 5 bares, pero en realidad esa señal de mando es una señal de voltaje y de corriente. Puede ser 4 voltios, 5 voltios, ¿no es cierto? Y en base a eso yo voy a tener mi presión de salida. Así es como funciona. Estructuralmente esto se ve así. Aquí está la aleta, ¿no es cierto? Esta aleta permite el paso del aire en esta cámara, mueve esta membrana hacia abajo, ¿no es cierto? Mueve todo este sistema y esta parte cónica es la que me permite el paso de la presión, ¿no es cierto? El paso de la presión proporcional al movimiento de esta aleta, ¿ya? Eso es como funciona. Acá tengo el controlador y tengo el sensor. ¿Sí está claro?